Quiero invitarles a ir a sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 21, del 20 al 25. Y dice la palabra: Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Este es el discípulo que ha dado testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Oramos. Señor, te pedimos que esta noche tu palabra nos guíe, que tu Espíritu esté con nosotros, Señor, y toque nuestra mente y nuestros corazones. Amén. Bien, muchas gracias por la invitación a compartir esta noche. Para mí es muy especial estar acá, porque es una iglesia de amigos, de la familia Lanija, quien conocí a través de Josué, que trabajamos juntos en El Salvador. Y bueno, yo estuve aquí la primera vez en el 2015 y esta es como mi cuarta vez que estoy aquí en la iglesia. Así que como estar en casa, digamos. Y bueno, he querido compartir esta porción porque a mí el Evangelio de Juan es un evangelio que me fascina, porque tiene, bueno, un buen inicio, porque ustedes recordarán, el principio era la palabra y la palabra era Dios y bueno, y se hace carne, ¿no? En Jesús, que recuerda mucho al Génesis, y a la vez por este cierre, que está hablando de este discípulo que se le conoce como el discípulo amado. Pero esta noche quiero invitarles a que hagamos como un recorrido para tratar de identificar quién es este discípulo amado. Y digo porque hay que tratar de identificarlo, y esa va a ser la ruta, porque en todo el Evangelio de Juan no se menciona la palabra Juan. Entonces, solo habla del discípulo amado. Entonces, vamos a tratar de identificarlo. El Evangelio de Juan tiene un sello único, es radical en todos los sentidos. Por ejemplo, si en el Antiguo Testamento la existencia del pueblo de Israel se define frente a la ley de Dios, que podremos verlo en Deuteronomio 29, en el Evangelio de Juan es toda la existencia humana la que se decide frente a Jesús. El autor debió conocer los otros evangelios, sin duda, aunque no los utilizara como fuente. En todo caso, el único elemento parecido a otro evangelio es al Evangelio de Marcos, más que todo por la estructura. Empieza presentando a Juan el Bautista y termina con el relato de la pasión. Se intuye en su texto que es una de las primeras interpretaciones de la fe cristiana en que se observa cierta insatisfacción con el cristianismo tradicional. Vamos a entender que es un libro que se escribe entonces ya con una iglesia más formada, más institucionalizada, por decirlo así. Para algunos autores el estilo que utiliza Juan es como de oleadas, utilizando esta imagen del mar, profundidad y paciencia. Es decir, plantea una afirmación, reitera lo que repite y así va progresando su discurso hasta que se van descubriendo otros aspectos. Por otra parte, es una obra de arte en cuanto a la síntesis teológica, decir que Jesús es la palabra encarnada. Y va a ser un texto también que va a ir o va a posicionarse ante algunos temas que en ese momento preocupaban a la iglesia o que afectaban a la iglesia. Como ahora mismo hay muchos otros temas que están presentes en la sociedad y que de alguna manera también se dialogan desde la iglesia. En este momento de la iglesia,
en el que se escribe el Evangelio de Juan, el gran tema era la influencia gnóstica. Estos que decían de que Jesús no se había encarnado, que Jesús no había llegado a la tierra y se había hecho carne, porque era como incomprensible de que el Dios, el Hijo de Dios, se había hecho carne, ¿no? Entendiendo que la carne como fruto del pecado, como algo pecaminoso. Pero el Evangelio de Juan inicia haciendo esta afirmación, ¿no? En el principio se hizo carne, ¿no? La palabra se hizo carne y representándose en Jesús. En ese sentido, estaba refutando entonces todas estas ideas gnósticas que ya estaban presentes en la iglesia. Entonces, por eso tiene esa profundidad también, tiene esa síntesis teológica. El Evangelio de Juan no contiene, por ejemplo, ninguna parábola y la mayoría de los milagros descritos en los sinópticos. En todo el libro no aparece también el término apóstol, curiosamente, que sí aparecen en los otros evangelios. Sí aparece en nombre, y menciona a Pedro, menciona a todos los apóstoles, pero no les da el título de apóstol como tal. Sí aparece el término de discípulo. Y esto es interesante porque los otros evangelios hablan de los apóstoles, de los 12, para visibilizar que ante la ausencia de Jesús, estos van a asumir o asumen la autoridad conferida por él. En el Evangelio de Juan también, el único enviado por Dios, es decir, apóstol, es Jesús mismo. Y el discípulo amado es el que se encarga de compartir y de dar a conocer lo que Jesús hizo. Bueno, algunas cosas, porque también cierra diciendo de que no todas las cosas fueron escritas, porque si no, en todo el mundo no hubiera espacio para todo lo que se escribiera sobre él. Los aspectos teológicos del Evangelio de Juan. El texto de este Evangelio evidencia que su autor está inmerso en las Escrituras y tradiciones judías, conoce muy bien, a partir de las cuales narra la historia de Jesús. Entonces, esta reinterpretación de todas estas Escrituras, de todas estas tradiciones judías, pero narradas ahora a través de la historia de Jesús, interpretándolas. El estudio de los textos de la comunidad del Qumran, que es una comunidad que existió en los primeros siglos de nuestra era, ya después de Cristo, ha identificado que el lenguaje de Juan y su acercamiento al Antiguo Testamento tiene un lenguaje con muchos paralelos con el judaísmo del primer siglo. Y desde una perspectiva judeocristiana trata de responder a la influencia cultural de los griegos, religiosa del gnosticismo y de otras religiones que estaban también en ese momento. Por otra parte, los primeros cristianos esperaban que el regreso de Jesús sucediera en cualquier momento, era inminente, había que estar preparado. Posteriormente, hasta nuestros días, la espera al regreso de Jesús se define en un ya, pero todavía no. Debemos de vivir de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a los valores del reino, como que si ya estuviera la venida, fuera dentro de unos 5 minutos, o que fuera ya, pero aún sabiendo de que estamos en esa espera. Pues bien, el Evangelio de Juan toma más lo segundo, es decir, vivir la fe en nuestra realidad como si Jesús fuese a volver en cualquier momento. Y lo hace con una construcción teológica simplemente magistral. El Evangelio de Juan, en el primer discurso de despedida de Jesús, al inicio, en el capítulo 14, del versículo 1 al 4, Jesús dice a sus discípulos, ¿a dónde irá? Irá a preparar moradas. Esta era parte fundamental de los evangelios sinópticos, centrado en el futuro, pero en esa segunda parte del discurso, siempre en el capítulo 14, versículos 22 al 23, todo se centra en el presente. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos moradas en él. Es decir, ahora las moradas no solo están en el cielo, sino que también deberían de estar en nuestro corazón. Jesús no solo prepara las moradas del futuro, en el cielo, en la trascendencia, sino que también los cristianos debemos de preparar nuestro interior para que ésta sea una morada de nuestro Padre. Otro aspecto es que el escenario del Evangelio de Juan no se limita a Galilea, no como ocurre en los sinópticos, donde la historia de Jesús va a transcurrir allí. Solo algunos incidentes ocurren ahí,
como podemos identificarlo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 del 43 en adelante, hasta el 2, el 4, 43, 54 y 6 del 1 al 9. Una vez el escenario es Samaria, en el 4, 1 al 42, donde Jesús está esta historia acerca de la mujer samaritana, ¿no? Que se convierte porque escucha de Jesús. Pero generalmente Jerusalén, el centro, en ocasión de alguna fiesta judía, por ejemplo, el último de los incidentes, esto es la resurrección de Lázaro, que es lo que de alguna manera va a provocar una ira dentro de la religiosidad judía. Y algo que debemos de tener claro es que el Evangelio de Juan se limitó también a registrar unos cuantos incidentes y los ha arreglado de acuerdo a su punto de vista, desde su interpretación teológica acerca de quién es Cristo Jesús. Pero ¿quién es Juan? Y ahí ustedes pueden ir revisando los textos que le iré diciendo. Para responder a esta pregunta revisaremos 3 fuentes. La primera de las referencias es el Nuevo Testamento, es decir, los evangelios en sí. La segunda será el libro de Hechos y la tercera son las tradiciones patrísticas. En el Nuevo Testamento lo que podemos decir de entrada es que era hijo de Zebedeo. De la madre podemos inferir a través de los textos de Marcos 16:1 y de Mateo 27:56 que tenía como nombre Salomé. Por otra parte, a través de Juan 19:25 sabemos que Salomé era hermana de María y por lo tanto primo de Jesús, hermano de Jacobo, junto a quien dejaron de remendar redes para seguir a Jesús. Los padres de Juan podrían haber tenido una muy buena posición económica. Si leemos Marcos 1:20, podemos encontrar que cuando Jesús le llama junto a su hermano, estos dejan de remendar las redes y dejan a su padre en la barca junto a los jornaleros. Es alguien que para seguir a Jesús deja sus comodidades. Por su parte, Salomé era una de las mujeres que servían a Jesús de sus bienes, como aparece en Marcos 15:40. Junto a su hermano Jacobo, fueron apodados como Boanerges o hijos del trueno, probablemente por ser galileos, impetuosos, indisciplinados y algunas veces mal orientados, como lo revela Lucas 9, versículos 46 al 62, en las que uno quiere estar a la derecha y otro a la izquierda, como personas que tienen cierta ambición social o incluso de poder. Su poca comprensión del reino de Dios en ese momento y contradictoriamente también su disposición para sufrir por Jesús. En otra escena prohíben a alguien que expulsa demonios en nombre de Jesús porque no es parte de los discípulos que están siguiendo a Jesús en todo momento. Y también están dispuestos a mandar fuego sobre una aldea samaritana porque no quiere recibirlos. Y a pesar que, entendiéndolo así, podemos identificar que no es un discípulo ejemplar, aparecen 4 eventos trascendentales en el ministerio de Jesús, junto a Jacobo, su hermano, y Pedro. El número 1, en la resurrección de la hija de Jairo, en Marcos 5:37, en la transfiguración de Jesús, en Marcos 9:2, en la oración del Getsemaní, en Marcos 14:33, y también delegado junto a Pedro para preparar la última cena, Lucas 22:8. Pero a pesar de todo esto, curiosamente el nombre de Juan no se menciona por su nombre como tal en el Evangelio de Juan. La única mención que aparece es bajo la denominación como los hijos de Zebedeo, como lo podemos ver en Juan 21:2, en la aparición de Jesús tras su resurrección a 7 de sus discípulos, y otra referencia es la del discípulo que Jesús amaba. Y esto es un título fuerte, porque lo que leímos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, podemos identificar que antes de eso, Jesús tiene una conversación con Pedro después de que éste lo ha negado. Pedro se acerca a Jesús y comienzan a conversar. Y Jesús le comienza a decir, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, te amo, apacienta mis ovejas.
Lo hace repetir 3 veces eso. Exactamente después viene esta porción de Juan en la que Pedro ve al discípulo amado, no le dice Juan, el discípulo amado, y le pregunta, ¿y qué de este? ¿No? Y ahí comienza Jesús a decir algo acerca de este discípulo. Pero curiosamente no aparece su nombre como tal. Otro punto importante en el ministerio de Juan o en la vida del discípulo amado es que también es el primero antes que María Magdalena y que Pedro en comprender qué es lo que está sucediendo cuando van juntos a verificar que el sepulcro está vacío. Él corre más rápido. Él entiende qué es lo que está sucediendo. Ni María Magdalena ni Pedro tienen esa comprensión. Es el discípulo amado quien dice, aquí lo que ha pasado es que Jesús ha resucitado. En todas las ocasiones no aparece el nombre. Al parecer, después de que quería ser el primero, de que quería ser el que estará a la derecha o a la izquierda, después de que estaba dispuesto a quemar una aldea, al parecer su deseo de protagonismo había sido transformado cuando está escribiendo este libro. Otro punto importante acá para identificar como fuente para identificar quién es Juan es el libro de Hechos. En el libro de Hechos identificamos en primer lugar la cercanía que tuvo con Pedro en la conformación de la iglesia tras la ascensión de Jesús. Es junto a Pedro con quien soportan la persecución de la institucionalidad judía. En el capítulo 4, por ejemplo, podemos observar que fueron encarcelados e interrogados. Ante esta situación, ambos mostraron audacia. Pudieron expresarse muy bien. Y con todo, y la admiración de Lucas, a quienes consideraba a Pedro y a Juan como hombres sin letra y del vulgo. Pero eran hombres dispuestos a hablar y dispuestos a dejarse usar por el Espíritu Santo. Otro dato curioso es que cuando, gracias al ministerio de Felipe, los samaritanos recibieron el mensaje de Jesús, fue junto a Pedro a orar e imponer manos sobre los samaritanos. Y atrás podemos recordar que estuvo dispuesto a pedir y a orar para que fuera una aldea de Samaria fuera quemada por no recibirles. Pablo en Gálatas 2:9 reconoce en Juan como una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Posteriormente se estima que partió a Éfeso, donde habría sido desterrado a Patmos por causa del Evangelio. Juan no vuelve a ser nombrado en el Nuevo Testamento, aunque se hace referencia a él bajo el título del anciano en 2 de Juan y en 3 de Juan. La tercera fuente es la patrística. La patrística son los textos antiguos de algunos padres de la iglesia, del primer siglo y segundo siglo, que nos sirven como referencia histórica para ubicarnos, para entender también mucho del contexto bíblico. Por ejemplo, en el siglo IX, Jorge el Monje o Amártolos, en su trabajo de construir la historia de Adán hasta el Evangelio, hasta la iglesia más bien, hace mención por primera vez en la premodernidad de que Juan había muerto como mártir a principios de su carrera, recordando un poco esto de cuando se acercan a Jesús con sus hermanos y les piden estar uno a la izquierda y el otro a la derecha, porque Jesús ahí le responde de que entonces también debe de beber el mismo cáliz que él. Pero Jorge el Monje solo estaba reproduciendo lo que había escuchado sobre un libro perdido titulado Historia Cristiana, escrito por Felipe de Side, del que hoy sobreviven solo fragmentos encontrados en 1889 por De Woord. Entre los fragmentos encontrados está el apartado en el que el autor cita a otro padre de la iglesia, a Papías, que era pastor en Hierápolis a mediados del siglo II, en el que afirma que los hijos de Zebedeo murieron violentamente en el cumplimiento de la predicción del Señor que aparece en Marcos 10:39. Aunque para algunos eruditos esta información es confiable porque hay documentos, hay un amplio sector que refuta esta tesis. Porque en realidad la obra de Felipe de Side se basa en la historia de Eclesiastes, de Eusebio, que también cita Papías,
Pero en este libro no aparece ninguna referencia del martirio temprano. Y tan fuerte es también de que si fuera así, apareciera también en el libro de Hechos. La otra tradición tiene más aceptación por la falta de contradicciones de primer nivel. Esto también se trata de una carta enviada por el Sínodo de Asia al obispo Víctor de Roma, escrita por Polícrates, que había sido también pastor en Éfeso, y recordemos que Juan había sido pastor también en Éfeso, había estado predicando ahí. Este era discípulo de Policarpo, y a la vez Policarpo era discípulo, o había sido discípulo de Juan. Y en esta carta aparece algo interesante. Esto es una carta del siglo II, un fragmento. Nosotros, y dice la carta así: nosotros observamos el día genuino, ni le agregamos a eso o tomamos de allí, porque en Asia grandes luces han dormido, grandes hombres de Dios, los cuales se levantarán de nuevo durante el día de la manifestación del Señor, en el cual Él vendrá con gloria del cielo y levantará a todos los santos. Felipe, uno de los 12 apóstoles que duermen en Hierápolis, y sus 2 hijas vírgenes. Su otra hija también, que habiendo vivido bajo la influencia del Espíritu Santo, ahora igualmente descansa en Éfeso. Es más, Juan, el que descansó en el pecho del Señor después de haber sido testigo y maestro, durmió en Éfeso, dando a entender que muere viejo. Y otro dato que refuerza esta tradición es que Irineo de León, que también ha sido discípulo de Policarpo, que esta vez ha sido discípulo de Juan, hace mención en su obra contra la herejía, y ahí plantea de que Juan entregaba el evangelio y refutaba a los herejes, y se quedó en Éfeso hasta los días de Trajano, emperador romano del año 98 al 117. Y dice que también Jerónimo documenta que Juan permaneció en Éfeso hasta muy anciano, tanto que era llevado cargado para ir al culto. Y cuando iba ya anciano a la iglesia, que lo llevaban cargado, iba diciendo: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Es decir, la tradición patrística indica con más fundamento de que Juan murió en edad avanzada. Pero ¿quién es el discípulo amado? Y esa es la pregunta. Y la tradición nos ubica de que el escritor del cuarto evangelio es el apóstol Juan, a quienes los demás o le hemos denominado el discípulo amado. Y sobre esto hay suficiente información. Lo único que tiene en contra quizás esta teoría, o este planteamiento, o esta interpretación, es que de acuerdo con la descripción de Lucas, Juan junto con Pedro, si recuerdan este texto de Hechos, eran personas que no tenían tanta capacidad como para escribir un documento, un libro, con tanta precisión y con tanta riqueza teológica, porque eran del vulgo y eran gente de pocas letras. Pero eso no es limitante para que el Espíritu se mueva a través de ellos. Pero también como punto a favor es que Juan venía de una familia acomodada, como lo vimos al inicio, y esto probablemente le haya dado la oportunidad de educarse y tener conocimiento y desarrollar sus capacidades intelectuales. Y aunque la tradición dice que fue Juan el autor del cuarto evangelio, lo cierto es que es un texto muy complejo como para haber sido escrita solo por él, por Juan, dado que además este era uno de los pastores de Jerusalén y posteriormente de Éfeso, es decir, dedicado a la labor pastoral y de predicación. Pero podríamos entender de que por la forma en que también va a cerrar el evangelio, en que no fue una elaboración individual, sino que hubo gente que ahí alrededor ayudando. Pero sobre eso vamos a hablar un poco más adelante. El otro punto es que hay quienes dicen de que el discípulo amado fue uno de los 12. Fue uno de los discípulos, pero no uno de los 12. Y esto se sustenta en el hecho en que en ningún momento se hace referencia al nombre, como le he venido diciendo. Pero se hace referencia hasta el final, en el 21, 24 al 25, en que es el discípulo amado el que da testimonio y escribió estas cosas, y sabemos de que su testimonio es verdadero. Y algunas personas expertas en Biblia dicen que el discípulo amado fue uno de los discípulos de Juan el Bautista, que decidió seguir a Jesús y dejando a un lado
a Juan el Bautista. Estos mismos especialistas suscriben que aunque se tiene esa sospecha, no se puede conocer el nombre de este, aunque ellos más desde el lado de la sospecha intentan hacer que calce su teoría. Y lo otro es que es otro Juan. Por ejemplo, este Juan el anciano, pero identificando lo que dice en la patrística, esta tradición de los padres de la iglesia, entonces identificamos que Juan el anciano es el mismo Juan el apóstol que muere en Éfeso. Y para rematar esto, el cuarto punto es que fue una comunidad la que le escribe. Y aquí quiero que presten atención y que si pueden ir a su texto bíblico que hemos leído hoy, siempre en Juan 21, ténganlo ahí que ya lo vamos a leer. Yo creo que esto tiene mucho fundamento, porque Juan predicaba constantemente el Evangelio, primero en Jerusalén y posteriormente en Éfeso. Y este material oral fue transcrito, lo más seguro, bajo la supervisión del apóstol. Gente, sobre todo judíos, que deciden seguir a Jesús cuando suceden las situaciones en el año 33, siguen a Jesús, gente que conoce muy bien la tradición y la escritura judía, que no son expulsados del templo hasta cerca del año 70, y entonces son un grupo de judeos cristianos que trata de entender qué es lo que está sucediendo a través de estas interpretaciones y estas predicaciones de Juan. Hay algo interesante que remarca esta expulsión de estos judíos que en búsqueda de una comunidad llegan a Éfeso y son formados por Juan. Pero había un texto, era una oración que tenían los judíos acerca de los herejes, que eran los cristianos, y se llama la bendición de los excluidos. Los judíos oraban así cada vez que empezaban su culto. No hay esperanza para los apóstatas. Destruye pronto el reino de la tiranía y perezca en un instante los herejes. Sean borrados del libro de la vida y no queden inscritos con los justos. Se estima de que este grupo de judíos que les toca salir abandonados, que les toca escuchar cada vez que llegan al templo esta oración, son los discípulos que Juan va a formar en Éfeso y con los cuales se va a escribir el Evangelio de Juan. Gente que conoce, gente que sabe, guiado por un hermano mayor que está dedicado a predicar y que acompaña a estos hermanos a escribir. Y es por eso que si ustedes se fijan en esta porción de la Biblia, en el versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y lo siguiente que dice, lo va a hablar en plural. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay un énfasis en ese sabemos, en plural. No el apóstol nada más escribiéndolo, sino que sabemos, una comunidad que escribe. Y esto creo que podemos tener la enseñanza de que la vida cristiana, el servicio cristiano, no se hace de manera individual o sola. Siempre se debe de hacer en comunidad o acompañado. Ser discípulo no es caminar solo. Ser discípulo es acompañarnos unos con otros. Y la palabra acompañar justamente tiene que ver viene del latín, que significa compartir el pan, compartir la mesa. Entonces, si somos discípulos de Jesús, si estamos llamados a seguirle, así como le sigue el discípulo amado, debemos de entender de que no lo debemos de hacer solo, porque entonces estaríamos yendo fuera de lo que dice el texto bíblico. Más bien, ser discípulos de Jesús implica caminar juntos en comunidad. Que el Señor nos ayude también a entender que nuestros deseos de protagonizar sean medidos para que en lugar de protagonizar por nuestro ego, nuestro protagonismo, nuestro servicio en la iglesia sea para
honra y gloria del Señor. Que el Señor les bendiga.